Primera de Timoteo capítulo 3 en el verso 16. No, perdón. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Pongámonos de pie, iglesia amada. ¿Cuántos nos sentimos alegres de pertenecer al santo evangelio de Jesucristo? ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesús por habernos rescatado, por habernos libertado del diablo, del mundo, del pecado? Amén, iglesia amada. Así que le damos con la palabra de Dios. Como está escrita, dice, mire, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Puede sentarse, iglesia amada de Dios. Quiero meditar bajo el tema obras de la palabra de Dios. Amén. Ese es el tema, hermanos amados, obras de la palabra de Dios. Fíjense, hermanos amados, que si nosotros atesoráramos la palabra de Dios, como, hermanos amados, como dice la misma palabra, yo creo, hermanos amados, que los seres humanos seríamos la gente más educada. Amén. La gente más, hermanos amados, como pura de este mundo. Amén. Pero como, hermanos, vemos claramente, hermanos, que este libro sagrado que fue escrito, hermanos amados, por personas que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, es el libro más despreciado a nivel mundial. Amén. Hermanos, ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque a pesar de que la Biblia sea el libro más famoso a nivel mundial, también es el libro más despreciado por el mundo y por el diablo también. Entonces, hermanos, podemos ver claramente, hermanos amados, de que la Biblia, hermanos amados, es el libro de los libros que existen en el mundo. Porque sabemos claramente, hermanos amados, de que si la gente pusiera en práctica lo que dice la palabra de Dios, o todos lo pusiéramos en práctica, hermanos amados, quizás no al 100%, pero si quiere, hermanos amados, poniéndolo en práctica, si quiere, hermanos amados, un 90%, pongamos, hermanos. Aleluya. Porque el otro 10% dejémoslo por las imperfecciones las cuales, hermanos, nosotros cada día luchamos a diario en nuestro caminar. Amén. Yo les aseguro, hermanos amados, que este libro, hermanos, fuera totalmente, hermanos, el libro que se leyera en las escuelas, en los colegios, amén, en todos los institutos, hermanos amados, pero como debido a la maldad que Satanás ha metido en el hombre y en la mujer, hermanos amados, la Biblia, hermanos amados, ha sido despreciada por la humanidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, hermanos amados, había leyes en donde, hermanos amados, decían de que la Biblia tenía que ser leída en las escuelas. Se dejó de leer la Biblia porque comenzó a salir un montón de gente contra la palabra de Dios. Y están diciendo muchos que estudian, hermanos amados, que hacen, hermanos amados, ¿cómo dice, hermanos amados? Que hacen ¿cómo se llama? Que hacen censos acerca de las personas que creen en la Biblia, hermanos amados. Y están viendo, hermanos amados, que un 40% de la población a nivel mundial no cree en la palabra de Dios. Aleluya. Y el otro 60%, hermanos amados, están, hermanos, entre el 60% están todas las religiones del mundo, hermanos amados, y entre esos hay
falsas religiones también, hermanos amados, las cuales creen en la Biblia a su manera, no a la manera como Dios quiere que la creamos. Amén. Entonces, hermanos amados, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque en Estados Unidos, que era un país en donde antes se leía la Biblia en las escuelas, en los colegios, en las iglesias, en todas partes, ahora ya no se lee. Ahora ya no, hermanos. Entonces, hermanos amados, vemos claramente, hermanos amados, que la Biblia, hermanos, es un libro, hermanos, tan importante para la vida de los cristianos, porque la misma palabra de Dios, hermanos amados, es la que nos ayuda para que nosotros aprendamos a conocer quién es el que gobierna, quién es el que manda, quién es el que hizo al mundo, quién es el que nos formó a usted y a mí. Amén. Montón de ateos, hijos del diablo, han salido con otros libros, hermanos amados, hablando de la famosa evolución del hombre. Que el hombre comenzó como un animal, después entró a ser mono y después llegó a ser hombre, como es, así de guapo, de hermoso, dicen. Amén. Pero nos damos cuenta claramente, hermanos amados, que la palabra de Dios es la que dice claramente que el hombre fue hecho a la hechura, a la imagen de su creador, que su creador se llama ¿cómo? El Dios Todopoderoso. ¿Cuánto le damos un gloria fuerte a ese Dios Todopoderoso? Amén, iglesia. La gente, hermanos, no aborrece la Biblia porque no la conozcan. La aborrecen porque el mismo diablo los ha puesto en contra de la Biblia. Amén. Por eso es que Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, dice el Señor a los judíos. Amén. A los israelitas. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice. Amén. Hermanos amados, en estos tiempos que estamos viviendo, nos damos cuenta claramente, hermanos amados, de que este libro sagrado es el libro que por la misericordia de Dios, usted y yo lo hemos llegado a conocer. Amén, iglesia. Amén. ¿Cuántos conocemos la palabra de Dios? ¿O es usted una de las personas que anda la Biblia solo para que la miren y digan la hermana evangélica o la evangélica, o para que digan que es cristiana o cristiano? Amén, iglesia de Dios. O somos verdaderamente de los aleluyas que no nos avergonzamos del Hijo de Dios, y que a donde sea, hermanos amados, que nos confronten si somos evangélicos, decimos con todo orgullo: sí, soy cristiano, hijo del Dios Todopoderoso. Amén, iglesia. ¿Cuántos cristianos sabemos en esta tarde que somos hijos de Dios? Amén. Hermanos amados, por eso es, hermanos amados, que la Biblia, hermanos, es necesario, hermanos amados, que nosotros la conozcamos. Amén. ¿Por qué, hermanos amados? Porque si no la conocemos, hermanos amados, no podremos saber las obras de la palabra de Dios, lo cual ha hecho en la vida nuestra. Amén. Eso solamente se llega a conocer, hermanos amados, cuando nosotros escudriñamos la Biblia como Jesús le dijo a aquella gente. Amén. ¿Está conmigo, iglesia amada de Dios? Aquello que Jesús le dijo a las personas, hermanos, que lo seguían. ¿Qué le dijo Jesús, hermanos amados, a la gente que le seguía? Hermanos, le dijo estas palabras, hermanos amados. Les dijo que, hermanos, que escudriñaran la Biblia o las Escrituras. Amén. Porque en ella nos parece que tenéis la vida eterna. ¿Y qué les dijo? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 5, en el verso 39. ¿Por qué, hermanos amados? Porque había gente, hermanos amados, que conocían la Biblia, pero no tenían la revelación de la Biblia. Amén. Porque la revelación de la palabra de Dios solo se tiene a través de ¿qué, hermanos amados? A través de la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano y de la cristiana. Amén. ¿Cuánto le damos gloria fuerte al Espíritu de Dios? ¿Creen que usted ha conocido la Biblia así por así? No, hermanos, porque tenemos
entender lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y aquí, hermanos, al que brinque el diablo, hermanos, y al que brinque la gente del mundo, y al que brinque muchos de la iglesia, a que digan no tienen sabiduría, saben que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal, esa es la inteligencia. Amén, iglesia de Dios. Cuando damos alabanza al Hijo de Dios en esta preciosa tarde. Amén. Amén, iglesia. Si la palabra de Dios no existiera, el mundo entero fuera un caos total. Amén. ¿Por qué creen, hermanos amados, el primer mundo se destruyó? Porque hacía falta palabra de Dios. Amén. Pero después que Dios comienza a hablarle a Enoc, después que Dios comienza a hablarle a Noé, después que Dios comienza a hablarle a Abraham, amén, iglesia, y después que Dios comienza a manifestarse a su creación, hermanos amados, a través de los grandes patriarcas que habla la Biblia, hermanos amados, este libro se fue haciendo amplio, grande, amén, iglesia, y hasta ahora, hermanos amados, este libro sagrado, hermanos amados, es el libro mejor, el más despreciado por la gente, pero tiene que ser el más amado por el cristianismo evangélico en el mundo entero, amén. Proclamamos la palabra bendita del Dios de los cielos y de la tierra, amén. Amén, iglesia. Porque por eso dice la misma palabra de Dios, que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, amén, iglesia. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice, al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Miren, hermanos amados, cuánta maldad. Los presidentes están sofocados, hermanos amados, que no hayan cómo detener la maldad del mundo, hermanos, pero no quieren arrepentirse y ser ellos ejemplo para que puedan, hermanos, verdaderamente la población reconocer, hermanos amados, de que ellos dependen de Dios. Amén, iglesia. Amén, iglesia, amado. Están aprobando leyes, hermanos, para atacar el pecado, para ver de qué forma detienen la maldad. Y no es malo, hermanos amados. Pero Dios lo que quiere es que los gobernantes sean ejemplo delante de Él. Amén, iglesia. Y que comiencen a creer en el Dios de la Biblia, en este Dios poderoso, que Él es el que venció al diablo, el que venció al mundo, el que venció al pecado. Amén, iglesia. Y es el que nos ha dejado este libro sagrado también. Amén. Por eso es que Jesús le dijo al diablo, hermanos amados, que no de toda, dice, como le dijo, hermanos amados, que escrito estaba, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, de esa vive el hombre. Le hago una pregunta en esta tarde: ¿cuántos tenemos vida en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Cuántos tenemos vida en la palabra bendita del Dios de los cielos y de la tierra? Amén, iglesia. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué, hermanos amados? Porque sabemos claramente, hermanos amados, que este libro sagrado, aún el salmista dice claramente: lámpara es a mis pies tu palabra. Amén, iglesia. ¿Para cuántos es lámpara la palabra de Dios? Mire, esta palabra de Dios, ¿por qué es lámpara para el hombre? Porque lo aparta del pecado. Amén, iglesia. Lo aparta, hermanos amados, de la maldad. Amén. Amén. A mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén, iglesia. A donde sea que el hombre ponga su confianza en Dios y en la Biblia, hermanos amados, allí va a estar protegido por el Creador del cielo y de la tierra. Amén. Porque el Creador es el que ha hecho este mundo. Amén, iglesia amada. El Salmo, el que hemos leído, hermanos amados, el Salmo que leímos, hermanos amados, el Salmo 19, el Salmo habla, hermanos amados, acerca, hermanos, de lo que Dios es tan bueno, hermanos, acerca de las obras que Dios hace a través de su palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios, amén, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén, iglesia amada. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién dice que creó al hombre? Pues Dios. Amén, iglesia. ¿Quién dice que creó al mundo? Ese fue el Dios de los cielos y la tierra, hermano. Le queremos dejar claro, hermanos amados, a esa gente atea que no creen en Dios, hermanos amados, de que nosotros somos hijos de Dios y creemos que nuestro creador se llama Dios Todopoderoso. Elohim. Amén, iglesia. ¿Cuántos creemos que Dios nos creó a nosotros? Amén. Porque en el principio creó Dios los cielos. Amén, iglesia amada. Le queremos decir que nosotros no nacimos del mono, hermanos amados.
Está bien que ellos que no creen en Dios sean nacidos del mundo, ellos pues está bien, hermanos, que disfruten, hermanos amados, ese cuerpo todo feo, pero usted y yo, hermanos amados, hemos nacido, hermanos amados, porque fuimos hechos por la misma mano del Creador. ¿Cuánto queremos eso, iglesia amada? Porque hemos sido creados por la mano poderosa del Creador, amén. Bendito sea Jesús, hermano. Obra de la palabra de Dios, hermanos amados. Una de las grandes obras de la palabra de Dios es que nos enseña todo esto que les he dicho, amén. ¿Sí o no? Por eso dice, hermanos amados, Pablo a Timoteo le dice estas palabras, hermanos amados, que toda la escritura es inspirada ¿por quién, hermano? Por Dios. Amén. ¿Cuántos creemos que la Biblia es inspirada por el Dios de los cielos y de la tierra? Amén, iglesia. La Biblia es inspirada por hermanos amados, por el mismo Dios Todopoderoso, que usó a hombres, hermanos amados. ¿Y sabe por qué tengo convicción de esto que le estoy diciendo? Porque el mismo Espíritu Santo nos da testimonio. ¿Ven, iglesia? Yo sé que usted no está aquí, hermanos amados, porque un hombre le convenció de su pecado, de su maldad. ¿Ven? Usted está aquí, hermanos, porque un día el Espíritu Santo, a través de esta palabra, hermanos, lo confrontó. Amén. Le enseñó que vivir en el pecado es pena de muerte. Amén. Tanto que en la tierra como también allá en el cielo. Amén, iglesia amada. Pero después de eso conocimos también a través de la Biblia de que es su bendita y santa palabra, que la dádiva de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sabemos que por medio de la palabra también hay refrigerio. Amén, iglesia. Hay arrepentimiento, hay convertimiento, hermanos amados. Amén. Cuando le damos alabanza al Hijo de Dios en esta tarde, iglesia, que vea el mundo, hermanos amados, de que ustedes somos verdaderamente la simiente de Dios. Amén. Amén, iglesia amada. Nosotros, hermanos, solo porque somos la simiente de Dios no tenemos que ser orgullosos tampoco. Amén. Porque, hermanos amados, porque sabemos que tenemos ese privilegio de parte de Dios. Amén. Que una de las obras de Dios, hermano, una de las obras de la palabra de Dios es que nos enseña. Amén. Dice la Biblia que entrando Jesús en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Amén. Amén, iglesia del Señor. Entonces, hermano, la palabra, hermanos amados, ¿sabe usted que la palabra obras significa creación, resultado, trabajo, labor, tareas, esfuerzo? Amén. Y cuando hablamos de las obras de la palabra de Dios, hermanos amados, estamos hablando claramente, hermanos, que la palabra de Dios es la que nos enseña. Amén. ¿Qué significa enseñar? Crear, educar, iniciar, adoctrinar. Amén. ¿A cuánto la palabra de Dios nos ha adoctrinado? Amén. ¿A cuánto la palabra de Dios nos ha enseñado? Amén. En la Biblia hallamos enseñanza para los hijos, cómo deben de tratar a sus padres. En la Biblia hallamos enseñanza de cómo los padres tienen que tratar a sus hijos. Amén. ¿Está conmigo, iglesia? En la Biblia hallamos enseñanza también, hermanos amados, el cómo los pastores tenemos que pastorear a la iglesia y cómo la iglesia debe de sujetarse a sus pastores, a sus líderes. Amén. ¿Está conmigo, iglesia? Y todo eso lo enseña la Biblia, hermano. La gran pregunta es: ¿por qué hay tanta gente rebelde en las iglesias y en el mundo, hermanos amados? Porque no quieren sujetarse a la palabra bendita del Dios de los cielos. La respuesta es clara. Amén, iglesia amada. Pero aquí vemos hijos y hijas de Dios que queremos hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuánto queremos obedecer a la palabra de Dios, hermanos amados? Porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, Señor. Amén. Amén, iglesia amada. Jesús ha enseñado, hermano. Y Jesús comenzó a enseñar su palabra a la edad de los 12 años. Dice que en un cierto tiempo María y José andaban buscando al niño porque se les había perdido. Amén.
Y allá llegaron donde estaba el montón de escribas y fariseos barbudos, amén, iglesia amada. Y lo hallaron en medio de todos ellos y se alejaron de lo que les estaba predicando, amén. Amén, iglesia amada de Dios. Y cuando le preguntan, hijo mío, ¿por qué nos haces esto? ¿Qué le dijo Jesús, hermanos amados? ¿Por qué me buscáis? ¿Qué no sabéis que en los negocios del Señor tengo que estar? ¿Cuándo creen que en la palabra de Dios hay enseñanza poderosa? Amén, iglesia. Esta palabra es la palabra que da vida, amén, iglesia amada. Esta palabra de Dios es la que cautiva al ser humano si la escucha con fe. Amén. Porque esta palabra, hermano, no se viene aquí para andar para arriba y para abajo, hermanos amados, a la hora de la predicación, amén. O para estar chupando dulces, hermanos amados, o estar comiendo allí, hermanos, calduras, no, hermano. El culto por eso se respeta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es palabra viva y eficaz, y aquí es más importante que todo espalda mío, pero también es la palabra viva que nos da aliento, nos da fe, nos llena de la gracia bendita del Espíritu Santo, amén. Ahora no le fue que el Espíritu de esta tarde, iglesia. Ahora sé que Dios está en esta tarde, iglesia amada, porque Dios quiere respaldar su Espíritu Santo. Amén. Mi iglesia. Por eso es, hermanos amados, que la palabra de Dios es palabra viva. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto le damos alabanza al Hijo de Dios, iglesia amada de Dios? Amén, iglesia. Jesús enseñó, hermano, su palabra. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Por qué, hermanos? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Le damos la gloria a Dios de los cielos, hermanos amados, que con la ayuda de Dios se lograron hacer los dos testamentos, amén. El antiguo pacto y el nuevo pacto, amén. Pero eso lo hizo Dios porque sabía, hermanos, el Señor, de que la humanidad necesitaba conocerle, amén. Primeramente necesitaban conocer al Dios del Antiguo Testamento, amén, iglesia. Necesitaban conocer al Dios del Nuevo Testamento, que es el mismo Dios, amén. ¿Cuántos creen que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo como el del Nuevo Testamento? Amén, iglesia. Pues yo no creo que usted lo crea eso, hermano. Yo sí lo creo. Yo creo que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo también. Amén. Es el mismo, hermanos. El Señor, hermanos amados, es el que nos enseña a través de su bendita y santa palabra. ¿Qué es enseñar? Crear, educar, iniciar, adoctrinar. Amén. Eso es lo que hizo Jesús, hermano. La iglesia, por eso es, hermanos amados, que tenemos que escudriñar la Biblia. Amén. Esa tiene que ser la regla de fe. Escudriñar la palabra de Dios para que nadie nos engañe, iglesia amada de Dios. Amén, iglesia. Para que nadie, hermanos amados, le dé, como dice, hermano, un garabato en el buen salvadoreño, o le dé mentira, pues. Amén. Hermanos amados, por eso es, hermanos, de que vemos claramente, hermanos, que a la luz de la Biblia hay un opositor terrible que se opone para que la palabra de Dios no se predique con libertad, para que la palabra de Dios no se salga a predicar afuera en los parques, afuera en los pueblos. Amén, iglesia. Y este opositor se llama Satanás, el diablo. Él se mete en los gobernantes, él se mete en muchos alcaldes, no en todos. Amén, iglesia. Él se mete en la gente de la iglesia para que no se le predique la palabra de Dios como debe de ser. Amén, iglesia. Él se mete en todo. Amén, iglesia. Porque él es el que se opone a la enseñanza de la palabra de Dios. Amén, iglesia amada. Eso lo dice la Biblia, hermanos amados. En Marcos capítulo 4, en el verso 15, lea, lo dice: y estos son los que son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, miren, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Amén. Hermanos, por eso que la iglesia tenemos que estar en la buena, hermanos, cada día. Amén. Usted sabe que, hermanos, que Satanás es el que anda allí, hermanos amados, viendo a ver, hermanos, distrayendo a los evangélicos a la hora de la predicación. Amén. Distrayendo a la gente también. Es el que no quiere que la gente venga a oír la
Lástima que la gente no entiende esto, hermanos. Lástima que la iglesia tampoco entendemos esto. Amén, iglesia. Pero sabemos claramente que cuando alguien se pone enojado por el mensaje de la palabra de Dios, ese se llama Satanás, que es de la que le arrancar, hermano, quiere quitar la palabra que Dios le está dando. Amén. ¿Está conmigo, iglesia de Dios? Cuando le damos alabanza al Dios de los cielos y la tierra en esta tarde. Amén. Aunque ese opositor se ponga, hermano, reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Pues sí, hermano, porque el diablo no quiere, hermano, que predique la palabra. Ese es el que se opone, hermano, a la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos amados, pero ¿quién enseñó que se enseñe con la Biblia o con la palabra de Dios? Ese fue Jesucristo, hermanos amados. Aunque el diablo se oponga, pero Jesús sabía que la oposición iba a estar, pero también le dijo a sus discípulos esta palabra: por tanto, ir y hacer discípulos, como le dijo, a todas las naciones, bautizándolos en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, iglesia. ¿Y qué le dijo más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién es el que enseñó que se enseñara con la Biblia? Por Jesucristo. Amén, iglesia. Por eso es que, hermanos, para que un cristiano aprenda a madurar, tiene que leer la Biblia, hermanos amados. No ande esperando, hermanos, que del púlpito le estén exhortando, diciéndole: hermana, madure, por favor. Hermano, madure, por favor. No hay que esperar eso, hermano. Hay que escudriñar la Biblia y darnos cuenta de que la palabra de Dios nos enseña el cómo nosotros tenemos que caminar, el cómo nosotros tenemos que madurar. Amén. Ya no ser como niños ni niñas, hermanos, en la iglesia. Amén, iglesia, hermano. Lo dice la Biblia, ¿sí o no? Hermanos, pero el problema está: el diablo quiere meter a veces cizaña, hermanos, por eso. Amén. Quien enseñó que se enseñara con su palabra fue Jesús, hermano. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Amén, iglesia. Y mire, hermano, y aquí hay un debate terrible, hermano, acerca del bautismo también, hermano. Que uno dice que se debe bautizar en el nombre de Jesucristo y que otros que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros acatamos lo que dice la palabra de Dios. Amén, iglesia amada. ¿Cómo debe de ser? Los evangélicos a veces perecen porque les hace falta el conocimiento de la palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles se les permitió a la iglesia, hermano, bautizar en el nombre de Jesús por los judíos que no querían creer en Cristo Jesús. Amén. Pero ya los gentiles, hermanos amados, la Biblia calla. Pero no se duda, hermanos, que este fue el mandato que el Señor dio para todas las naciones. Amén. Apartamos de aquel al pueblo judío. ¿Sí o no? Allí dice: vaya por todo el mundo. Allí el mandato fue un mandato general. Amén, iglesia amada. Y a la vez doctrinal también, hermanos. Amén. ¿Por qué, hermanos amados? Porque la Biblia lo enseña. Amén. Jesús mandó que se enseñara eso, hermano. Así que los evangélicos que quieren ir a rebautizar, vayan a rebautizarse, hermanos. Si ustedes quieren, pues si son evangélicos inmaduros. Amén. Allá andan los sectarios, hermanos amados, agarrando evangélicos chaveleados, hermanos amados, evangélicos que no están maduros en la obra de Dios. Amén, iglesia. Para rebautizarnos, hermano. Amén. Pero ya los que creímos en el nombre de Jesucristo, hermanos, aquí estamos dándole gloria y alabanza al que dio ese mandato glorioso. Amén. Amén, iglesia. Porque obras de la palabra de Dios, esa es una obra. Acuérdense que la enseñanza, amén, es un trabajo, ¿sí o no? Amén. Bueno, los que son profesores, por ejemplo, saben que enseñar es un trabajo. Amén. ¿Están conmigo, iglesia, amada de Dios? Entonces, hermanos amados, por eso es, hermanos, que nosotros tenemos de ver claramente la Biblia, hermanos amados, como el libro de los libros. Amén. Entonces, hermanos, otra obra de la palabra de Dios es, hermanos amados, que la palabra de Dios redarguye. Amén. ¿Qué es redarguir, hermanos amados? Convence, reprende. Amén, hermanos. La palabra de Dios reprobar también algo que está mal. Amén. La Biblia es la que nos hace sentirnos a nosotros
nosotros pecadores. Aleluya. Amén, iglesia. Ya cuando hay evangélicos con la servitud, hermano, ni aunque la palabra venga como venga, no les redarguye nada. ¿Sí o no? Cuando hay evangélicos de servitud en la iglesia, gracias a Dios que aquí no hay, hermano. Amén. Para que no haya aquí, hermanos y hermanas. Miren, hermanos amados, no redarguye la Biblia, hermanos. Amén. Pero la palabra de Dios dice que cierto día enviaron, hermanos, a unos alguaciles a arrestar a Jesús. Amén. Y dice que Jesús comenzó a predicar, hermanos, con la unción del Espíritu Santo. Amén. Y que aquellos guardias dicen que no tuvieron valor ni tan siquiera de preguntarle ni decirle: venimos a capturarte. Amén. Sino que dice que se regresaron de vuelta para donde los hipócritas, para donde los fariseos. Amén, iglesia. Y dice, hermanos amados, de que les preguntaron: ¿y por qué no lo trajeron? No sé qué le dijeron ellos, porque nunca hemos oído hablar a un hombre así como este. Amén. Los sentimos pecadores. Amén, iglesia. Cuando Jesús dijo también a aquellos perversos que iban a matar a la mujer adúltera, hermanos amados, también dijo: el que se sienta sin pecado, tire la primera piedra. Amén. Nadie tuvo valor de tirarla, porque la palabra de Dios es la que redarguye al hombre y lo hace sentirse tan miserable, tan pecador. Amén, iglesia. Y que solamente a través de su gracia y de su misericordia, hermanos amados, podemos alcanzar el perdón de Cristo Jesús. Cuando le damos alabanza a ese Cristo bendito y santo, amén, iglesia, porque solamente a través de Él podemos encontrar ese amor. Amén. Amén, iglesia, hermanos. Bendito sea Jesús, hermanos. Porque otra obra de la palabra de Dios es, hermanos amados, que nos redarguye. Por eso dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Amén. Amén, iglesia. Cuando en la iglesia nos estamos sintiendo confrontados por Dios, ¿cómo se siente usted sentado en esa silla? ¿O cómo me siento yo también cuando estoy sentado ahí atrás escuchando el mensaje que Dios le da a ustedes? Cuando Dios me está hablando, ¿cómo le hacemos, hermano? Nos sentimos culpables y comenzamos a sentarnos en la silla, comenzamos a hablar como que fuera silla mecedora. Y a veces le volteamos a ver al predicador y a veces lo ignoramos. Y a veces, hermano, volteamos allí, hermano, hacemos una cara, bueno, no sé si es el espíritu o es el hombre. Amén, iglesia. ¿Está conmigo, iglesia, hermano? Pero los que verdaderamente conocemos que la palabra de Dios es la que nos redarguye, decimos claramente: esta es palabra de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Dios de la Biblia, hermanos amados? Oigan, hermano amado, es que vale la pena servirle al Dios de la Biblia. Amén, iglesia, amada de Dios. ¿Está conmigo, iglesia del Señor? ¿A cuánto la Biblia nos redarguye de pecado? Si es malacate, le dice: arrepiéntase. Amén. Si no se ha arrepentido, pero si ya se arrepintió, ¿qué le dice la Biblia? Que la va a llevar al cielo, hermano. Amén. ¿Está conmigo, iglesia amada? El apóstol San Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Amén. Que prediques la palabra. Amén, iglesia. Que vistes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, dice. Amén, hermano. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tendiendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén, iglesia. Y apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén, iglesia. ¿Estamos viendo eso, sí o no, hermanos? Usted bien siente, hermano, si es palabra de Dios o es palabra de hombre. Amén, iglesia amada. Pero la palabra de Dios manda que hay que exhortarle, hay que, hermanos amados, redarguir a la iglesia. Amén, iglesia. En otras palabras, hay que meterle a la iglesia que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Amén, iglesia. Cuando le pongo fuerte al Señor en esta tarde, es que tenemos que aprender a ser redarguidos por la palabra.
dijo Cristo Jesús, hermanos, que no solo de pan vivirá el hombre. Está bien, hermano, la gente que no le gusta la palabra de Dios, hermano. Eso sí, hermano, pero a nosotros nos encanta la palabra de Dios. ¿A cuánto les gusta la palabra de Dios, hermanos? No ustedes los evangélicos que tienen la Biblia guardada ahí, hermanos, desde que llegan al culto, solo la agarran cuando va a venir a los cultos. Amén. Y después pasa guardada ahí arriba de la refrigeradora o debajo de la cama, porque algunos, hermanos, porque como son tan miedosos para que los demonios no los ataquen, dicen, bueno, hoy ya no soy católico, ya no uso escapulario, ya no uso camándulas, pero hoy soy cristiano y hoy uso la Biblia y me voy a quedar durmiendo con el Salmo 91. Y por eso es que todos los ponemos en Salmo. A la hora de ver el que habita la vida del Altísimo, bajo el Salmo del Referente y viaje bajo esa mierda, y todo, bien ungido, hermano. Amén. Espera un momento que los demonios lo están atacando. Amén, iglesia. Jesús, hermanos amados, el diablo usó el Salmo 91, ¿sí o no? ¿Para qué? Para confrontar a Jesús y quererlo enredar. Pero Cristo Jesús, ¿qué usó, hermano? Cristo Jesús usó, hermanos amados, el Deuteronomio, amén, iglesia, o el Pentateuco, como se le llama, ¿sí o no, hermanos amados? Porque ahí estaba escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todas palabras que salen de la boca del Dios de los cielos y de la tierra, de esa también vivirá el hombre. Amén, iglesia. Por eso creemos que esta palabra nos puede alimentar. En el nombre de Jesús, amén. Oh, bendito sea Jesús, iglesia. Amén, iglesia, amada de Dios. Amén, iglesia de Dios. Mire, por eso no se enoje si exhortan en la iglesia el pecado, la maldad. Amén, iglesia, hermano. Si exhortan el paganismo, no se sienta mal, hermano. Digámosle al Señor Dios Todopoderoso, gracias a Dios, porque Él no quiere que sea aquel hombre pagano, malvado y perverso que la ama. Amén. Gracias a Dios, porque Él no quiere que sea aquella mujer malvada, perversa, pagana que la ama. Amén. Porque ahora quiero servirte, porque al Dios que le servimos, al Dios que adoramos, Él es santo, y por eso dice que Él es santo. Amén, iglesia. Por eso dice que es el santo, como Dios es santo también. Amén. Así como no se aparta de la maldad, pero la aparta de también. Amén, iglesia, amada Dios. Por eso la palabra de los cielos, hermanos. Porque la palabra de Dios es la que nos exhorta, amén. Nos aconseja. ¿A cuánto le gusta el consejo de la Biblia? Mire, el que se deja aconsejar por la Biblia, hermanos amados, ese no critica a los predicadores, hermanos. Agarra lo bueno y hay que ver qué hace con lo demás. La Biblia se llama. Porque algo bueno hay en cada mensaje que damos desde el púlpito, amén. ¿Está conmigo, iglesia, hermano? Pero mire el diablo cómo quiere levantar las palabras de su corazón y de mi corazón. ¿Qué dicen a veces? Que esa vieja o ese viejo como predican, que se la pican, que no sé qué, y ni viven lo que predican. Mire, hermano, reprenda a Satanás, por favor. Échelo fuera en el nombre de Jesús, amén, iglesia. Agarre lo bueno, amén, iglesia. No menospreciéis una profecía, amén. Por la palabra de Dios, amén, iglesia. Oídlo todo y reprenda lo bueno. ¿Y cómo se le llama eso? Madurez, hermano. Amén. Mire, por ejemplo, el sueño que yo tuve, hermano, un montón de hermanos pidiéndome pecas, hermano. Llorando también. Como que fueron visitas y visitos en la iglesia, hermano. Amén. Amén, iglesia de Dios. ¿Cómo se mira usted a la edad que tiene como un pepe metido en la boca? Amén. ¿Cómo cree que lo viéramos, hermano? Yo predicando aquí todos con el pepe en boca, papá. Ya me decía amén. Y como hay hermanos, han salido pepe con dulce. Amén, iglesia, hermana de Dios. ¿Cuánto le damos alabanza al Espíritu Santo? El Espíritu de Dios en esa parte. Amén, iglesia, hermana de Dios. Porque esa es la palabra de Dios. Mire, que predique la palabra, que instes a tiempo, amén, y fuera tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, amén.
Porque en estos tiempos, hermanos amados, hablar en contra del pecado en muchas iglesias, hermanos amados, eso es no amar. Amén, iglesia amada. En muchas iglesias exhortar el pecado, eso es no amar. Amén, iglesia. Eso es una mentira de hombres mentirosos, diabólicos. Amén, iglesia. Que no quieren llevar a la iglesia al cielo, pero nosotros queremos ir al cielo. Amén, iglesia. Por eso nos gusta que nos digan, que nos arrepentan. Amén. La iglesia de Dios. Mira, hermano, qué bendiciones que Dios nos reprenda el pecado, hermano. Y aunque a veces, hermano, bueno, hasta a mí me toca a veces que retorcerme y así, ¿no? Pero ahí estamos. Así como a veces me agarra mucho de ustedes. Pero como es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva. Amén, iglesia, hermano. Están conmigo, iglesia de Dios. Otra obra de la palabra de Dios, hermanos amados, es que nos corrige, nos redarguye, nos hace sentirnos pecadores, indignos. Amén. Nos hace sentirnos inmerecibles de esta salvación. Amén, iglesia. Pero cuando nos ponemos a pensar que la misericordia de Dios se manifestó desde los cielos para perdonarnos, para salvarnos, hermanos amados, tenemos libertad de darle gloria al Dios que se merece toda la alabanza y toda la gloria. Amén, iglesia. Porque Él es bueno. Amén. Bendito sea Cristo. Amén, iglesia. Está conmigo, iglesia. Mire, porque otra de las obras de la palabra de Dios es, hermanos amados, que la palabra de Dios nos corrige. ¿Qué es corregir? La palabra corregir es salvar. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos amados, en Santiago? Aleluya. ¿Qué es lo que dice, hermanos amados? Que al que hace volver al pecador de su error, ¿qué dice que ha ganado? Ha ganado un alma. Amén, iglesia. ¿Y por qué nos enojamos cuando nos reprenden el pecado? Hermano, que andamos haciendo vez allá afuera. Amén. Y que no sabe que Dios lo que nos quiere hacer es hacernos volver a Él. Amén, iglesia. Vuelvan a mi reprensión, dice el Señor, y arrepiéntanse y comiencen a hacer buenas obras. Amén, iglesia de Dios. Porque sabemos claramente, hermanos, que son esta palabra en la que hace volver al hombre. Amén. A Dios. Amén. Porque, hermanos, la palabra de Dios es la que nos corrige. Amén, iglesia, hermano. Nos salva, pues. ¿Está conmigo, iglesia? Hermanos, dice el apóstol Santiago, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, dice, alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte, ¿cómo dice? Un alma, y cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. Qué buena es esta palabra, hermanos amados. ¿Cuánto le gustamos que diga la palabra de Dios, iglesia? Es que esta palabra es palabra viva. Ven, iglesia. Esta palabra es la palabra de Dios. Ven, iglesia, palabra de Dios. Hermanos amados, la palabra de Dios nos corrige el pecado. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios nos corrige el pecado? Esta palabra es una parte, hermano. Mira, hermano, y le corrige el pecado al bonito de la iglesia. Se la corrige, hermano. Hermano, y se la corrige a la mujer más guapa del mundo y de la iglesia también se lo corrige. Es que la palabra es la parte. Aleluya. Y al pastor más ungido también se lo corrige. A todos, hermanos amados, nos corrige la palabra de Dios. ¿Y qué significa eso, hermano? Que no hay bonito para Dios. No hay bonito ni bonita. Amén, iglesia, hermano. Aquí para Dios, hermanos amados, para Dios vale el que toma la palabra y la pone en práctica. Amén, iglesia. Por eso usted mira que no hay que ser solamente oidores, sino olvidadizos, sino hacedores de él. Amén, iglesia. Cuando le llama la alabanza del Espíritu de Dios, amén, iglesia. Porque la palabra nos corrige del pecado. Dice el Evangelio de San Juan 3:20 al 21. Porque todo aquel que hace lo malo, amén, iglesia, ¿quiénes son los que hacen lo malo? Los que hacen el pecado, amén, iglesia, aborrecen la luz
Amén, iglesia. La gente del mundo que no quiere nada con Dios, porque ahí son los que son los santos, ¿sabes? Le queremos decir a los amigos del mundo que creemos gente imperfecta. Lo que pasa es que nos estamos esforzando cada día por ser mejores. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Que nos hemos apartado de todas las traiciones del mundo y del pecado y de la maldad. Esa gloria se le da al Dios de los cielos y la tierra, porque nosotros solos no podíamos. Amén, iglesia. Pero un día recibimos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y ese Espíritu poderoso, cuando queremos hacer lo malo, los redarguye. Amén, iglesia. Los exhorta y nos dice: está malo lo que estás haciendo. ¿Cómo podemos alabanza al Espíritu Santo de Dios? Amén. Mire qué bendición. Amén. Para que sus obras no sean reprendidas, dice. Amén. Yo no voy a la iglesia porque allí no hay amor. Eso es lo terrible, que el mundo lo dice que afuera, hermano. Y la iglesia igual también. Si nunca ha oído que me hablen del amor de Dios, ¿que no sabe usted que hablarle en contra del pecado es hablarle del amor de Dios? ¿Que no sabe usted que hablarle del arrepentimiento es hablarle del amor del Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Que no se da cuenta que el amor de Dios se manifestó desde los cielos para salvar al más vil pecador? Porque lo más vil del mundo escogió Dios. Amén, hermana. ¿Cuántos éramos vil en el mundo y ahora aquí estamos levantando las manos al cielo, dándole alabanza y gloria al que vive y permanece por los siglos? Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos estamos en esta tarde en esta mañana? ¿Cuántos le alabanza al Dios de los cielos y la tierra? Amén. Bien, para que sus obras no sean repetidas. Más el que practica la verdad. ¿Quiénes practican la verdad? Nosotros, los evangélicos. Aunque no le guste al mundo, hermano, nosotros Dios nos da el permiso de reprender todas clases de pecado mortal. Si nosotros nos venimos apartados de él, amén. ¿Sí o no? Mire, un evangélico reprende con libertad las falsas doctrinas. Reprende con libertad la idolatría. Reprende con libertad, hermanos amados, todos los pecados mortales que hay en el mundo. Amén. ¿Por qué, hermanos amados? Porque Dios nos ha dado esa autoridad y ese permiso de hacerlo. Amén, iglesia. Y no somos perfectos, porque perfecto es solamente el vecino que tiene usted a la par ahí, amado amigo. Amén. ¿Está conmigo, iglesia? De ahí nosotros no, hermano. Lo que hay que nosotros venimos. Amén, iglesia. Más el que practica la verdad viene a la luz. ¿Cuántos les hemos dicho de estar en los brazos de Cristo Jesús? Yo soy la luz del mundo. Amén, iglesia, hermano, el Señor. No la secta que está aquí abajo como 1 kilómetro, hermano. Amén. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Dijo, amén. Y claramente que la palabra de Dios no puede estar escondida en 4 paredes. Amén. Esta palabra se tiene que seguir predicando, porque esa es la misión del evangelio: salvar, perdonar. Amén, iglesia amada. Cuando creen que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, va a ser justo por la fe vivirá. Amén, iglesia amada. Cuando le alabanza al Hijo de la iglesia, oh, Dios quiere salvar almas, Dios quiere rescatar almas, Dios quiere rescatar al pecador. Iglesia de Dios. Bendito sea Jesús. Ven, iglesia. Usted y yo estamos aquí, no porque, hermanos amados, no porque nosotros, hermanos amados, ustedes sí seamos la gente buena, no que queremos venir a aprender de la palabra de Dios. Queremos venir a ser corregidos cada día, amén. Y el cristiano que se deja corregir por la palabra, ese evangélico es el que se goza de los cultos, amén. El evangélico que no le gusta ser corregido por la palabra, ese pone la cara toda rara, hermanos amados, de los cultos. Pero que los evangélicos alegres, gozosos, bendecidos, amén, porque tenemos la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Dice, miren, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Amén, iglesia de Dios. Es una bendición, hermanos amados. La palabra de Dios corrige. Amén. Está conmigo, iglesia de Dios. La palabra de Dios es la que corrige. Amén. ¿Por qué, hermanos? ¿Quiénes no quieren ser corregidos por la palabra de Dios? Los evangélicos y la gente del mundo que no son de Dios.
100% Dios y 100% hombre, amén, Jesucristo, amén, iglesia amada. Nadie lo podía decir que era un pecador, porque entre más lo acusaban, más se glorificaba la gloria de Dios de los cielos y Cristo Jesús, amén. Cuando le damos alabanza al Hijo de Dios, Él es digno de toda la gloria, de toda alabanza, amén, iglesia. Mire, precioso, porque vosotros no me creéis, amén. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Hermanos, eso es cierto, hermano. Mire, ¿quiénes no quieren ser corregidos por la palabra de Dios? Es porque no son de Dios. Amén. Pero los que somos de Dios, hermano, bueno, ahí venimos, hermano. Voy a ir a que Dios me hable. Amén. Porque yo he leído la Biblia. Mire, aquel eunuco que iba, hermanos amados, en aquel carruaje, amén. Ahí va leyendo el pasaje del profeta Isaías. Y no entendí. Amén, iglesia, amada de Dios. Pero allí está la misericordia del Dios de los cielos y de la tierra. Amén, iglesia. Y le dijo a Felipe, ven, porque iba uno que va leyendo la Biblia y no le entiende. Amén, iglesia. Y cuando te presta el Espíritu Santo lo rapta y lo aparece donde estaba el eunuco. Amén. ¿Y qué le dijo Felipe? ¿Entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, ¿qué voy a entender si nadie me explica? Amén, iglesia. Nadie me corrige qué es lo que quiere decir este pasaje de la Biblia. Amén, iglesia. ¿Y qué le dijo el Felipe? Ese habla de Jesucristo, le dijo. El Cordero es Jesús, le dijo. El que ha oído que mataron allí en Israel, le dijo, lo que mataron los fariseos. Amén, iglesia, amada. Y comenzó, dice, a predicarle la Biblia, y ahí está que se convirtió a Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuántos somos convertidos a la gracia de bendita del Dios de los cielos? Porque los que son de Dios, palabra de Dios oímos. Amén. Y nos dejamos corregir por ella. Amén, iglesia, amada de Dios. Por eso estamos aquí, iglesia del Señor. Porque queremos ser corregidos por la palabra de Dios. Otra de las obras de la Biblia, hermanos, de la palabra de Dios, hermanos amados, es, hermanos amados, que nos instruye. Amén. Porque ella, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén, iglesia. A fin de que el hombre de Dios sea preparado, perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén, iglesia, hermano. Hermanos amados, la palabra instruir significa advertir, reprender, disciplinar, castigar y juzgar. Amén. Jesús dijo que la palabra que oímos, esa misma nos va a juzgar a usted y a mí. Amén. Le dice Jesús estas palabras, hermanos, seguidores: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dijo Jesús. Yo no le juzgo. Amén. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Cuántos creen que Jesús es el Salvador de la humanidad? Amén, iglesia amada. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén, iglesia amada. Por eso hay que aceptar la instrucción de Dios por medio de su bendita y santa palabra. Amén, iglesia. Porque esta palabra en aquel día no le va a quedar excusa a la iglesia. A mí no me hablaron que andar en pecado era malo. ¿Ven? A mí no me hablaron que hacer esto era malo. Amén, iglesia amada. Ya no nos queda la excusa, iglesia de Dios. Amén. Ya no le queda la excusa, hermano y hermano. Amén. Ya no nos queda la excusa. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque esta palabra no va a juzgar. A los amigos de aquí alrededor ya no les va a quedar excusa, hermanos amados. Amén, iglesia. Cuando mueran, hermano, y ante Dios le diga, Señor, mira, y escuchaste allí a alguien que predicaba la palabra mía, no le van a decir, fíjate, Señor, que no le van a mentir. Amén, iglesia. Porque para predicar la palabra de Dios aquí, amén, iglesia. ¿Está conmigo, iglesia? Necesitamos la instrucción o la disciplina para dar fruto de Dios. Amén. ¿Sabe usted que una iglesia que no aprende a oír la palabra de Dios no puede dar frutos?
Amén. ¿Por qué, hermanos amados? Porque la palabra de Dios a veces se siente pesada. Amén. Se siente golpeada. Amén, iglesia. A veces se siente así. Y a veces se siente como, hermanos amados. Se siente, hermanos amados, dura. Pero vale la pena, iglesia. Porque ¿para qué es la disciplina? Para que demos frutos. Hebreos 12:11 dice, miren, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿sí o no? Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuándo estamos siendo ejercitados en la palabra de Dios? La palabra de ejercitar es instruir. Amén, iglesia. Amén. Porque Dios quiere que demos frutos. Amén. También el último texto que dice, hermanos amados, está en Proverbios 15:31 al 33, donde dice: el oído que escucha las amonestaciones o la instrucción, en otras palabras, de la vida, entre los sabios morará. ¿Cuántos sabios hablamos en esta tarde, iglesia amada? El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. El que menosprecia la palabra no está menospreciando la palabra, sino que menosprecia su alma. Amén, iglesia. Porque la palabra dice que no va a regresar vacía, dice el profeta Isaías. Amén. Y hará lo que tiene que hacer. Amén, iglesia amada. Porque la palabra de Dios, otra obra de ella es que nos instruye. Amén, iglesia. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Amén, iglesia. El temor de Jehová es la enseñanza de sabiduría, y la honra precede a la humildad. Que es la que nos enseña que seamos mansos y humildes de corazón. La palabra de Dios. Amén. De los que estábamos aquí, ¿cuántos no se dejaban mente de la gente, hermano? De nadie. Ahora, hermano, como ponemos en práctica la palabra de Dios,